Queridos hermanos de Emaús, cordial saludo. Les deseo lo mejor para este año que el Señor nos ha permitido iniciar. Retomamos nuestros crecimientos. Hemos iniciado ya los encuentros aquí en la parroquia, presenciales, y los invito para que nos sigamos en la medida de las posibilidades, encontrando todos los jueves a las 6:30 de la tarde para la Eucaristía, la adoración del Santísimo Sacramento y luego ya el crecimiento propiamente de Emaús. Y pues como yo les había dicho, me comprometí a acompañarlos en este crecimiento también a través de las redes sociales para quienes no pueden participar o quienes de nuestra comunidad están fuera de la diócesis, fuera del país. Quisiera insistir en la importancia que tiene la palabra de Dios en el día a día de nuestra vida. El domingo pasado leíamos en la Eucaristía el Evangelio de San Juan y decía el texto que los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿dónde vives? Vengan y verán, les dice Jesús. Y se quedaron con él. Qué importante esta expresión para entender que nosotros necesitamos vivir de manera cierta y decidida el discipulado. Y el discipulado de la palabra, que constituye la realidad del crecimiento auténtico y profundo en la fe. Miren ustedes que muchas veces les he dicho la necesidad de que cada día y particularmente los domingos nosotros escuchemos la palabra y la escuchemos con atención, porque la palabra, como dice la carta a los Hebreos, es como una espada de doble filo, penetrante. Si algo tiene poder en nuestro interior de cambiarnos, de iluminarnos, de transformarnos, es la palabra de Dios. Por eso yo los invito para que este año sea un año muy especial, y lo hago en el marco de las lecturas del próximo domingo, el tercer domingo del tiempo ordinario, llamado el Domingo de la Palabra, instituido así por su santidad el Papa Francisco, para dar énfasis a esta realidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Su lectura asidua, su meditación, su proclamación solemne en la liturgia. Sea esto un momento, una oportunidad para llenarnos más y más del Espíritu de Dios. Yo les agradezco todo el esfuerzo que hicieron el año pasado de estar ahí, de escuchar, de recibir estos sencillos mensajes, y los exhorto a no bajar la guardia, a no retroceder, a hacerlo este año de la mejor manera, a exigirnos mucho más, porque a quien más se le da, más se le pide, y nosotros hemos recibido muchísimo de parte de Dios en la iglesia, en la parroquia, en Emaús. Vamos entonces a adentrarnos en la meditación de la palabra para este tercer domingo del tiempo ordinario. Vamos a leer entonces el Evangelio del próximo domingo, San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Les repito la cita: San Marcos 1,
14 al 20. Y a lo largo de todo este año, en los domingos del tiempo ordinario, vamos a leer precisamente el Evangelio de San Marcos. Estamos en el ciclo B. En el ciclo A se lee San Mateo, en el B San Marcos y en el C San Lucas. Bueno, miren ustedes que el Evangelio marca el inicio de la predicación de Jesús. Conviértanse y crean. Muchas veces hemos oído hablar de la conversión. Particularmente en la Cuaresma se nos insiste, conviértanse y crean en el Evangelio, inspirándose en esta expresión del Señor. Pero yo siempre me hago esta pregunta, ¿qué entiendo yo por conversión y cómo comprenden ustedes la conversión? Tantas veces la conversión se reduce en la vida de la gente a dejar un vicio. Y yo a muchas personas les he dicho, les he escuchado, es que yo antes, cuando era católico, tenía esos vicios. Cuando me hice cristiano, o sea, cuando se fue a una secta, dejé esos vicios. La conversión no es un proceso ético. La gente sin fe puede llegar a ser buena. Una persona en Alcohólicos Anónimos, en una institución para drogadictos, puede dejar un vicio. Con unas buenas terapias psicológicas, una persona puede llegar a dejar comportamientos que son nocivos para sí mismo y para los demás. Aquí se trata de algo distinto. La conversión es cambio de mentalidad. Y cuando digo mentalidad, es cambio de pensamiento, de intenciones en el corazón. Es el cambio de todo lo que interiormente en el corazón del hombre genera daño. Entonces pensemos en esto. Si la conversión es el cambio de la mentalidad, es permitirle al Señor, como enseña el profeta, que cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Eso tiene unas consecuencias lógicas, evidentes y obvias. Y lo primero que empieza a aparecer es el deseo de la santidad. Entonces, una persona que se deja convertir por el Espíritu Santo es una persona que necesariamente tiene que empezar a abandonar los vicios. Uno no entiende una persona que dice ser cristiana y vive dominada por los vicios, por el capricho, por la soberbia, por el orgullo. Quien de verdad asume con seriedad la conversión, le trabaja a ello en la oración. Entonces, conviértanse y crean en el Evangelio, casi como diciendo, solo quien se convierte puede escuchar eficazmente el Evangelio de Dios. Por eso vamos a hacernos esa pregunta. Yo he asumido con seriedad, con radicalidad, mi conversión, es decir, he dejado al Señor que toque mi vida. Y el signo más claro de ese cambio que puede obrar Dios en la vida de nosotros, nos lo muestra el mismo texto del Evangelio. Pasando junto al lago, al mar de Galilea, hace la llamada de los 4 primeros discípulos: Simón, Pedro y Andrés, hermanos; Santiago y Juan, hermanos. Como diciendo, miren, ustedes se dejan convertir porque son llamados. Y quien es llamado, asume con seriedad el cambio. Y quien asume con responsabilidad el cambio, camina hacia la santidad. El texto nos sugiere algo, y es que eran pescadores. Al final del Evangelio de San Juan, después de la muerte y de la sepultura del Señor, los apóstoles volvieron a su oficio inicial, como quien dice, aquí no hubo nada. Todo esto que vimos, todo esto que presenciamos, terminó en nada. Pero resulta que después aparece Jesús resucitado y confirma todo lo que en su enseñanza y en su predicación pronunció e hizo. Estos, dice el texto, dejaron todo y lo siguieron, dejaron todo y se marcharon en pos de él. Hay un detalle aquí muy simpático, yo diría que es como muy revelador. Estaban restaurando, en otras partes se dice remendando las redes. ¿Cuántas veces la vida se nos vuelve eso a nosotros? Remendar, repasar lo mismo, anclados en un pasado, anquilosados en vicios, atados
a vicios y a cosas que no nos dejan progresar. Cuando uno realmente se quiere dejar cambiar por el Señor, da el paso y deja de remendar. Y Jesús lo dice en el Evangelio claramente. Usted no le puede poner un remiendo nuevo a un manto viejo porque deja un roto peor. Es decir, a vino nuevo, odres nuevos. Si Dios toca la vida y toca el corazón, la vida se transforma. Y Dios mismo lo afirma en Isaías. Miren que hago nuevas todas las cosas. Por eso es tan importante darnos cuenta de la necesidad de la conversión en la vida cristiana. ¿Qué significa remendar en este caso? Es volver sobre lo mismo. Dios tiene el poder de transformar, de cambiar, de dar vida, de renovar desde adentro. Pero cuando nosotros no queremos dar el paso al cambio, la vida se vuelve precisamente un constante remiendo. ¿Y cuánta gente vive así? Yo les hago caer en la cuenta de lo siguiente y reflexionenlo. Vivir mirando hacia atrás, vivir apegados al pasado, a situaciones que ya no van a cambiar, a problemas que ya se quedaron en el pretérito. Nosotros tenemos el presente y cuando vivimos con responsabilidad del presente nos proyectamos con certeza hacia el futuro. Por eso, que este año sea un año en el que la palabra de Dios nos permita a nosotros abandonar los remiendos de la vida, los vicios, los pecados y acercarnos de modo admirable al poder transformador del Espíritu Santo. Vamos a escuchar en las otras lecturas de la liturgia del domingo a Jonás, enviado a Nínive, para proclamar la salvación, para invitar a la conversión, y el texto dice que todos se arrepintieron, se convirtieron a Dios por la predicación de Jonás. Es importante entender que si un pueblo pagano acogió el mensaje de la salvación, con cuánta mayor razón nosotros, que hemos acogido la palabra de Dios por la fe, que nos han dado el don admirable del cristianismo, que hemos recibido los sacramentos, que tenemos todo a favor. Nosotros no podemos ser mediocres. Yo le diría así, remendadores perpetuos de cosas y de causas perdidas. Al contrario, que Dios nos renueve. Les deseo lo mejor y que nos podamos seguir encontrando durante estos crecimientos semanalmente. Hagamos ese esfuerzo. Yo me comprometo, yo los acompaño, pero ustedes también hagan la tarea, quienes puedan venir, de hacerlo, quienes no, de escuchar el crecimiento y compartirlo con más hermanos. No dejemos que la fe se nos vuelva tibia. Somos también responsables del crecimiento espiritual de los demás. La Iglesia generosamente nos da, que también nosotros generosamente correspondamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.